Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Querido Vicente, público, buen día. Abrazo de regreso. En efecto, continúa la embestida contra la Cuarta Transformación y ahora, en particular, contra Gas Bienestar. Y como citas bien, este tuit de Pascal Beltrán del Río es nefasto. Este lidercillo de opinión no tiene vergüenza. Pero respondámosle con datos duros a este cretino de opiniones morales imperfectas, querido Vicente. Ayer, justamente para dar contexto, una persona que se llama David Vargas Araujo, quien por lo demás fue detenido en mayo de 2013 por la Policía Federal y agentes de la Subsecretaría Especializada de la CEIDO, ya desaparecida, acusado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, y que pasó 5 años y 7 meses, prácticamente 6, encarcelado en Puente Grande, Jalisco, aseguró que un personaje, Sergio Nieto del Río, estaba detrás de la embestida contra Gas Bienestar. Hay que decir que este personaje pues fue liberado en diciembre de 2018 por la actual administración del presidente López Obrador. Se demostró que había estado injustamente encarcelado. Más allá de todo esto, desde su cuenta de Twitter, Vargas Araujo señaló que este hombre, Nieto, se llevaba el 50% de plusvalía de gas LP que le vende Pemex o que le vendía Pemex. Y uno se pregunta, más allá de estos señalamientos que hace este personaje, ¿quién es Sergio Nieto del Río? Este empresario, Vicente Público, es el dueño y presidente del corporativo Energéticos Nieto, un grupo dedicado a la venta de combustóleo, diésel, industrial, gasolina y bueno, gas LP, ya va cobrando sentido. Esta empresa cuenta, de acuerdo con su propia información en la página oficial, con más de 18 plantas o puntos de venta en toda la República Mexicana. Chihuahua, Monterrey, Querétaro, Toluca, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Acapulco, son tan solo algunas de las ciudades más importantes donde esta empresa está operando. Esta empresa que es señalada como una de las principales instigadoras de Gas Bienestar. Este corporativo tiene al menos 8 empresas filiales: Gas Express Nieto, Multillantas Nieto, Autotanques Nieto y Multiservicios Nieto, entre muchas otras. Ahora mal, ahora peor. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, la empresa más visible de este corporativo, Gas Express Nieto, logró convertirse en una de las 4 mayores distribuidoras de hidrocarburos en este país. Durante las gestiones de estos pillos, de estos granujas que han sido defendidos en los medios de comunicación corporativos para que no sean enjuiciados, esta empresa también protagonizó más de una decena de accidentes. Hay que recordarle al público memorioso de Sin Censura que Gas Expreso Nieto, cuyo director general, insisto y subrayo, es este queretano, Nieto del Río, hizo una cantidad de atrocidades terribles, porque fíjate nada más, y esto me enardece muchísimo, porque
entre muchos de los accidentes que la gasera protagonizó, todos terminaron en tragedia. Uno de ellos precisamente se registró a partir de lo que decíamos ayer, por fugas en los cilindros, por fugas en los tanques, y aquí una tragedia en una de las pipas, se registró una fuga. Y entonces eso propició que en la carretera de Querétaro, pues bueno, colisionara, se viniera abajo una de las pipas y, pues bueno, causara un accidente proverbial. Pero este es uno solo. Esta empresa Nieto, Gas Express Nieto, caray, estuvo implicada, y lo recordará el público memorioso, lo recordarás tú, Vicente, que en 2015 fue la que propició la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, cuando se llamaba esto el Distrito Federal, y que además de que estaba Enrique Peña Nieto en la presidencia, estaba Miguel Ángel Mancera. Sí, el 29 de enero del 2015, un total de 3 muertos y 39 personas resultaron, pues, muertas y accidentadas por la negligencia de esta empresa. Estuve revisando el reporte pericial que en ese momento emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y resulta que la fuga de gas LP que generó esta explosión en el Hospital Infantil de Coajimalpa se originó por lo que decíamos ayer precisamente, por la fuga, por el desperfecto en esa pipa. Y lo delirante fue que tras esa explosión, el entonces jefe de gobierno Mancera reconoció, imagínate, con qué indolencia y con qué cara dura, que 9 bebés, 9 recién nacidos, tuvieron que esperar a que se les practicaran pruebas de ADN para dar con el paradero de sus familiares. No podían ser identificados, hasta la voz se me va, después de esta atrocidad. Lo increíble de todo es que esta empresa obtuvo contratos por más de 77 millones de pesos aquí, en la Secretaría de Salud, entre el 2011 y el 2014. Ahí estaba Mancera. Y no solamente eso, era prácticamente el único distribuidor de gas aquí en los hospitales del Distrito Federal. Esto hay que investigarlo a profundidad. Esto tiene una serie de notas aisladas, pero hay que hilarlas todas. Ya lo estamos haciendo en Regeneración y da por resultado justamente el retrato completo, no solamente de la riqueza que Peña Nieto, que Calderón y que los sexenios pasados le dieron a ciertas empresas, sino además el peligro, la muerte, los accidentes que propiciaron con esa negligencia. Y por supuesto que en el periodismo neoliberal, pues la fidelidad histórica no se tiene en cuenta ya. Eso no ocurre. Y no ha ocurrido jamás en estos medios de comunicación corporativos. Personajes como personajes como Pascal, porque fíjate, todo va unido. Ellos omiten la información, la dejan pasar, los contratos leoninos de sus patrones, nunca los dan a conocer, no los registran, no los reportan, ni en Excelsior, ni en Reforma, ni en ninguna parte de estos medios de comunicación.
En las oficinas de prensa neoliberal siempre se ha tratado de manipular a las audiencias. Estos periodistas o intelectuales, como ellos mismos se presentan, alquilan su pluma para lo que guste y mande su empleador. Y si el patrón está pugnando por un jugoso contrato millonario, los columnistas de su periódico, de su radiodifusora, incluso ahora de su plataforma informativa, salen a celebrar una encarnizada batalla por él. No importan los ardides, Vicente, no importan las artimañas ni las estratagemas. Lo importante para ellos es lanzar todo el lodo posible en contra del competidor del jefe. La consigna es sencilla: eclipsar a la competencia, denostarla. No importa tergiversar, ofrecer pistas falsas. Y si la gente se forma una opinión equivocada, mejor. Sí, no podemos echar en el mismo saco a periodistas, que los hay, pocos, pero los hay, valerosos. Y esos periodistas valerosos, pasado un tiempo, recuperan la cordura y se alejan de los buitres del corporativismo. Pero son los menos. Son los menos los Julio Scherer, son los menos los Jesús Lemus, escasean. Abundan, en cambio, los Loret, los Ciro Gómez Leiva y los empleados como este que acabamos de ver ahí en el tuit, los Pascal Beltrán. Entre estos personajes, Vicente, se impone el interés económico y las buenas recompensas para defender una causa generalmente indigna, deshonesta. Eso no lo tiene que perder de vista el público, la audiencia, la gente, el pueblo. La investigación histórica en esos medios de comunicación corporativos ha sido suplida por la estulticia y la falsedad informativa. Y pese a que con aires melodramáticos y aventosos intenten presentarse ante nosotros como los nuncios apostólicos de la verdad periodística, lo cierto es que son granujas parasitarios del oportunismo. Esos son, y son peor. Y este aplomo teatral que nos demuestran en las pantallas de estos medios de comunicación es un aplomo desvergonzado que esconde en realidad una ausencia total de escrúpulos. Trabajan para y por los intereses mercantilistas de sus patrones y no para otra cosa. Y el horizonte de embustes se ensancha ante su mirada. Estos personajes no tienen ética periodística y no la tienen, Vicente, porque no lo son. Les importa más el dinero, tener un departamento en alguna zona exclusiva de la Ciudad de México, de algún estado, y por supuesto también, y qué mejor, en el extranjero. Y cuando nosotros los descubrimos cobrando recompensas pues delirantes, babélicas, entonces ellos guardan silencio. Y guardan silencio porque saben que lo que estamos diciendo en esta clase de plataformas, aquí en Sin Censura, en estos medios de comunicación independientes, es cierto. No estamos mintiendo, les estamos poniendo un espejo. Nunca voy a cansarme de decir eso. Les estamos poniendo un espejo y como no les gusta su reflejo a estos engendros, se apartan despavoridos. Cuando el dinero se impone a la ética, las esperanzas insensatas germinan y se alían, como en su caso, con el crimen de cuello blanco, querido Vicente. Ricardo, ya que estamos hablando de algunos de estos personajes, dame tu opinión. Ayer tuvimos nuestra dosis de pitorreo en Sin Censura Nocturno, pero creo que tú nos puedes dar una reflexión sobre esta lista de los líderes más influyentes de México que publica Líderes Mexicanos. Es, creo, una revista, ni idea tengo, creo que es una revista
pero me llama mucho la atención que reconoce a los personajes que nosotros exhibimos hasta por compartir fake news, como Joaquín López Dóriga, que repite año con año desde el 2001, dicen. Está también Ciro Murayama, y así lo anuncian, el consejero del INE, gran defensor de la democracia. Este año repite como miembro de la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Y obviamente está Carlos Loret de Mola, está Ciro Gómez Leiva, y si me permites así nada más pegarle una repasada a la lista, está el vicepresidente y director general editorial del Financiero, Enrique Quintana López, está Víctor Trujillo, está Gabriela Warkentin y Javier Risco, está Leo Zuckerman, está Fernanda Familiar, está Ciro Gómez Leiva, decía, está también el director general de editorial del Economista, Luis Miguel González Márquez, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denise Merker, Daniel Moreno Chávez, director general de Animal Político, está Javier Alatorre, conductor de Hechos en TV Azteca, está Pascal Beltrán del Río, a quien acabas de desmenuzar, está Oscar Mario Beteta, está Paco Calderón, caricaturista de Reforma, está Pepe Cárdenas, Leonardo Curcio, hasta Marta de Baile está entre los líderes de opinión que forman parte de esta lista de los 300 más influyentes de México. Dame tu opinión. Ayer decía César Gutiérrez Priego que era, y Ramiro Padilla Tondo, que era como un TV y novelas, que nadie debería de tomarlo en serio. Dime tú qué hay detrás de estos reconocimientos y de estas listas muy pomposas. Bueno, yo te diría que hay que seguirle la pista a Raúl Ferráez, que es el presidente ejecutivo de esa revista. Esta publicación va de números, va haciendo numeraciones, aparecen por categorías, incluso te presentaba a 50 líderes influyentes, a 100 líderes influyentes, y de pronto esa lista creció a los 300 líderes más influyentes de México, supuestamente, pero en realidad quien sabe, porque yo conocí a alguna persona que trabajó ahí en esa empresa, me decía que Raúl Ferráez y su equipo, ahí en Líderes Mexicanos, pues bueno, cobraban, pues bueno, como si fuera una especie de publireportaje, porque tú aparecieras ahí. Si nosotros vemos las listas, nos vamos a dar cuenta de que estos líderes supuestamente mexicanos o así presentados, en realidad son líderes empresariales, son líderes dentro de un sector con mucho dinero. Es sí, como te comentaron Ramiro y las otras personas que me mencionas, pues bueno, una especie de TV Notas o esta clase de revistas, pero todavía más, pues más lesivas, porque en realidad se supone que trabajan a través de un consejo editorial. Habría que ver quién está actualmente en ese consejo editorial, porque son los miembros de un consejo editorial en una publicación, la que sea, se supone que tienen que aconsejar, se supone que tienen que evaluar a cada uno de los personajes que van a ir a incorporar, que se van a incorporar en la publicación, y si en realidad han llevado a cabo acciones importantes o propuestas que merezca la pena que aparezcan ahí. Pero más allá de eso, yo, que pertenezco al pueblo llano, y yo creo que la mayoría de los que aportamos aquí en Sin Censura, pues yo nunca he visto a alguien en mi trabajo, en mi colonia, en mi familia, que compre esta revista, que gaste, no sé cuánto cueste, sé que es una revista que, pues bueno, que tiene un tiraje importante y que es cara, pero yo no la he visto ni siquiera que la ojee nadie. Entonces, a mí me da la impresión de que es, pues, el resultado de una publicación que solamente se mantiene a través de los muchos recursos
que le inyectan los mismos personajes que aparecen ahí. Desafortunadamente, hay un sector minúsculo en México a que le gusta muchísimo que le llenen el ego. Entonces, ese sector suele tener mucho dinero y no tiene ningún empacho en pagar esta clase de insertos, esta clase de publicaciones. Pues la verdad es que son onanistas son absolutamente, y no tienen ningún tipo de relevancia. Imagínate, o sea, aparece Krause, aparece Aguilar Camín, en su momento apareció hasta Christopher Domínguez, entonces aparecen personajes de la peor laya. Si nosotros realizáramos una evaluación estricta y con datos duros sobre lo que estos personajes han impulsado, llevado a cabo, nos vamos a dar cuenta de que no tienen absolutamente ningún mérito. Entonces es un listado no solamente caprichoso, a mí no me importaría que fuera un listado caprichoso, a mí lo que me interesaría saber es cuánto cobra ahí Raúl Ferráez por incluir el nombre de alguien y pues bueno, ver si nos alcanza en algún aguinaldo o romper el cochinito para aparecer en esta revista, pero la verdad es que es detestable, o sea, imagínate, y los líderes más importantes por categorías, deportes, artes, no, ahí no aparece lo más importante, aparece el jet set de lo que ellos quieran, el jet set de la farándula intelectual, de la farándula económica. Estos cuates son como esta revista, el Hola, ¿no? Ahí donde pagan portadas exclusivas, etcétera. Entonces yo sí coincido en que no tiene ningún tipo de relevancia. Yo creo que aparecer ahí es incluso una especie de burla. Una especie de burla, dice Ricardo Sevilla sobre esta lista de los más influyentes de México. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de lo que están publicando en Regeneración MX y que también te sigan en redes sociales para que se siga enchonchando, si me permiten la expresión, que se siga haciendo más grande la comunidad que te sigue en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, muchas gracias por la deferencia. Síganme en Twitter, por favor, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y por supuesto en lo que estamos publicando todos los días en Regeneración MX. Hay un sólido cuerpo de opinión que vale muchísimo la pena leer los análisis que nos tienen preparados todos los días y las investigaciones que estamos publicando, las notas del día, y también, por favor, sintonícenos en el canal de Regeneración MX, en el canal de YouTube. Tenemos ahí un programa de lunes a viernes, un informativo, los datos duros. Hoy nos vemos ahí a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30, de lunes a viernes, por favor. Y muchísimas gracias, Vicente, te mando un abrazo público y nos vemos aquí el día de mañana para hacer chillar a esa víbora. Sale pues, un abrazo. Ricardo Sevilla es coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX. Mi querido Toño, vamos a cambiar de tema. Señoras y señores, ya encontré el tuit que hizo explotar a Carlos Alarraqui y amenazar a Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra publicó un tuit que dice: quienes contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador. Contra esta amnesia inducida realizamos cada noche el pase de lista a las 9, un ejercicio de memoria para no olvidar lo que hicieron. Y publica una fotografía de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el Jefe, de Carlos Alarraqui, de Javier Lozano, conocido en el bajo mundo del panismo como el Saco de Pus, y de este otro señor que no me acuerdo cómo se apellida. Esto fue lo que encabronó a Carlos Alarraqui. Ahora entiendo, mi querido Toño, para soltarle una advertencia, una amenaza en su espacio de redes sociales a
Pigmenio Ibarra, que creo que no debería de descartar la posibilidad de incluso llevar esta amenaza a las instancias, a las autoridades correspondientes, Toño.